Muy buenos días a todas y todos. Soy la doctora Anabel Bombecchio del Instituto Nacional de Salud Pública y queremos darles la más cordial bienvenida a las y los panelistas, ponentes que participaron en el seminario virtual y a los medios de comunicación a la presentación pública del documento de recomendaciones para la atención de la pandemia por COVID-19 en México. Este documento de recomendaciones compila los textos entregados por los 38 especialistas de un total de 29 instituciones que participaron en el seminario virtual Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sus sugerencias para enfrentar los próximos retos, que se llevó a cabo del 23 al 27 de noviembre del año pasado. Las recomendaciones emitidas por las y los ponentes están basadas en evidencias y juicios informados e incluyen acciones a corto y mediano plazo. Este evento de hoy estará dividido en 4 secciones. Una sección de bienvenida y propósito de seminario a cargo de 5 de las 14 instituciones coparticipantes. La presentación de las principales recomendaciones, los comentarios sobre las recomendaciones y, por último, la intervención de las autoridades de la Secretaría de Salud a cargo del subsecretario Hugo López-Gatell y el doctor Ernesto Acevedo de la Secretaría de Economía. Iniciamos con las palabras de bienvenida y propósito del seminario, dando la palabra al doctor Juan Ángel Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Les recuerdo a los panelistas y a las panelistas que en esta sección cuentan con 4 minutos para su intervención y que por favor mantengan sus micrófonos apagados mientras no tengan el derecho de palabra. Adelante, doctor Rivera. Muchas gracias, Anabel. Muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a este evento virtual en el que presentaremos los resultados y recomendaciones del seminario titulado Reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19 y sugerencias para enfrentar los próximos retos. Saludo y doy la bienvenida a las y los titulares o directivos de las 13 instituciones que junto con el INSS patrocinamos el evento y a ponentes y coordinadores de sesiones, lo mismo que a los medios de comunicación que aceptaron nuestra invitación. Frente a la mayor crisis sanitaria que ha vivido México en el último siglo y que ha producido no solo enfermedad y muerte, sino también una de las mayores crisis económicas y sociales de épocas recientes, el Instituto Nacional de Salud Pública convocó a 13 organismos e instituciones mexicanas y de cooperación internacional para la realización de dicho seminario. Las instituciones convocadas fueron la Universidad Nacional Autónoma de México, el Programa Universitario de Salud de la propia UNAM, el Colegio de México, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, cuyos titulares nos hacen el honor de participar en esta conferencia y a quienes saludo con gusto, y participaron también como copatrocinadores el Banco Mundial, la Academia Nacional de Medicina, la Fundación Mexicana para la Salud y 5 institutos nacionales de salud, el de enfermedades respiratorias, el de ciencias médicas y nutrición, el de cardiología, el de geriatría y el de psiquiatría. Estas 14 instituciones y organizaciones convocamos a un grupo de especialistas, 38 especialistas en desarrollo social de 29 instituciones nacionales y extranjeras para analizar y conversar sobre la experiencia de México ante la pandemia y sobre los logros, retos y perspectivas en su manejo y para emitir recomendaciones. La iniciativa partió de la convicción de que ejercicios como este, para ser útiles, deben evitar sesgos partidistas o intereses ajenos a la salud y bienestar de la población, de modo que frente a la polarización que ha caracterizado la discusión sobre el manejo de la pandemia, nos propusimos realizar un seminario en el que se ejerciera una crítica constructiva, con ánimo objetivo y enfoque propositivo, dirigido a generar un diálogo de expertos con argumentos basados en evidencia y juicios informados que nos permitiera emitir recomendaciones para que las autoridades de salud y otros sectores sociales y económicos
puedan basar sus decisiones en la mejor evidencia disponible. El documento que presentamos hoy incluye una nota conceptual y las reflexiones emanadas del seminario, y se presenta de manera fiel los textos entregados por los y las ponentes, seguidos de relatorías de cada sesión. Espero que nuestras recomendaciones logren incidir en decisiones basadas en la mejor evidencia disponible para afrontar los desafíos que todavía nos esperan en la lucha contra la pandemia y sus efectos, y que continuemos como un foro de instituciones y especialistas que generen un diálogo permanente con el gobierno para el mejor manejo de la pandemia y también para lograr el fortalecimiento de los sistemas de salud y de bienestar en la etapa posterior a la pandemia. Agradezco mucho a las instituciones copatrocinadoras del evento y a los coordinadores de sesión y ponentes por sus importantes aportes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera, por sus palabras. Ahora damos el turno a la doctora Silvia Yorguli Saucedo, presidenta del Colegio de México. Adelante, doctora. No la escuchamos, doctora. Muchas gracias, Anabel. Buenos días a todos. Agradezco al Instituto Nacional de Salud Pública el liderazgo en esta iniciativa y el espacio de intercambio con las autoridades del gobierno federal, tomadores de decisiones en el marco de la pandemia y de las medidas de confinamiento para enfrentarla. Y saludo también con mucho gusto al rector y a los directores de las otras instituciones co-convocantes a esta presentación de los resultados del seminario de reflexiones sobre la respuesta de México ante la pandemia de COVID-19. Creo que de las experiencias que hemos tenido frente a la pandemia hay dos lecciones que yo quisiera resaltar. Por un lado, la importancia de las sinergias y de la colaboración de sectores que pueden contribuir en las estrategias para enfrentar la pandemia. Y por otro lado, la importancia de la evidencia científica, por supuesto, especialmente la que proviene de la ciencia médica y de la investigación en salud pública, pero también desde otras áreas como la economía, la psicología, la sociología, para tener una comprensión integral de lo que estamos enfrentando y avanzar en la discusión conjunta de soluciones. Creo que ese es el espíritu del seminario, de la convocatoria amplia a la que nos llamó inicialmente el Instituto Nacional de Salud Pública y a la presentación de los resultados de ese seminario. Como ya mencionaba la doctora Anabel, con 38 especialistas de diversas disciplinas y de 29 instituciones académicas. Creo que buscamos desde este espacio evidenciar el aporte desde la academia que busca contribuir a partir de espacios de interlocución con los tomadores de decisiones. La estructura del seminario, que es de la que se deriva el documento de recomendaciones, como es esperable, tiene como eje de discusión central el tema de la investigación a la salud, sobre salud, el sistema de salud, las estrategias en el manejo de la pandemia, los retos en la atención, inclusive se menciona también sobre la estrategia para la vacunación. Entiendo que Samuel Ponce hablará sobre esto y también se tratará en el siguiente segmento, pero creo que de las experiencias del seminario justamente resalta esta interacción entre la atención médica, los retos en salud y las desigualdades económicas en México. Bueno, y de ahí partir a una discusión no solamente sobre las consecuencias al corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Creo que en los 2 días en los que estuvimos más participando desde el área de ciencias sociales, se resaltaron reflexiones y con este énfasis en recomendaciones sobre efectos de la pandemia y las medidas del confinamiento en la economía, el empleo, los ingresos, el bienestar y el rompimiento también sobre la vida cotidiana, con un eje central sobre todo, bueno, entre otros, con la interacción con actividades económicas, las características propias de la actividad económica y del mercado de trabajo, y también con una atención de los efectos directos sobre ciertos grupos de población, adultos mayores,
y también el impacto de la pandemia sobre la salud mental. Yo resaltaría el énfasis en no solamente presentar los diagnósticos que desde diferentes instituciones y disciplinas se presentaron, sino también la invitación a generar y a discutir en torno a recomendaciones que hicieron evidente la interacción entre la política social, la urbana, la de transporte, la económica, la de la vivienda con las medidas de salud, y también el entendimiento de los diversos y diferentes efectos entre sectores de la población como trabajadores informales, personas que proveen cuidados a familiares, adultos mayores y los hogares más pobres. Ya se me está acabando el tiempo, entonces nada más para cerrar, diría que las reflexiones y propuestas de este grupo heterogéneo de expertos es vigente, aunque fue en noviembre, sigue vigente, dado la prevalencia actual de la pandemia, y además creo que la necesidad de este espacio se va a mantener en términos de también atender los efectos y consecuencias de la pandemia y de las medidas de confinamiento y que se tomaron para enfrentarla. Así que tendremos materia para seguir discutiendo hacia el futuro en este espacio, y otra vez agradezco la oportunidad de tener la interlocución con quienes están en la toma de decisiones en este momento tan crucial para el país. Gracias. Muchas gracias, doctora Yorguli, también por la importante contribución del Colegio de México a este trabajo. Damos entonces ahora la palabra a el doctor Ponce de León, no, perdón, Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS de la UNAM. Adelante, doctor. Buenos días, mucho gusto en saludarlo, señor rector, doctor Enrique Graue, subsecretario López-Gatell, Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias a todos, directoras, directores, colegas. Inmersos en el momento más álgido de la pandemia, reitero mi agradecimiento a todas las instituciones participantes y desde luego a la autoridad federal por su participación en este intercambio. La pandemia es ante todo un fenómeno biológico. Está viva y evoluciona con la continua multiplicación del virus. Nuevas secuencias marcan nuevos rumbos. Hay que establecer una vigilancia nacional multidisciplinaria sobre esta evolución. En síntesis, destaco 5 puntos expuestos en el seminario. Comunicación. Es necesario un proceso de comunicación más efectivo, renovado, entre todos los participantes, la sociedad, la autoridad y los comunicadores de los muy diversos medios. Se requiere un mensaje coherente que deje poco espacio a la especulación, que permee con claridad a todos los estratos sociales. Medidas preventivas. El mensaje sobre el uso de máscaras, cubrebocas, debe ser contundente y su uso obligatorio en espacios cerrados, todas las oficinas de gobierno, y es necesario difundir su uso correcto y su distribución donde sea pertinente. Atención médica. Una importante proporción de infectados requiere cuidados en casa, con intervenciones terapéuticas que incluyen apoyo con oxígeno. Será muy útil contar con una guía de atención médica que puntualmente considere vigilancia por oxímetro de pulso e intervenciones de diagnóstico y tratamientos. Es necesario también un análisis de complicaciones y de mortalidad por cada centro de atención individualmente para identificar oportunidades de intervención y de prevención. La mortalidad es muy alta. Vacunación. Esta es la campaña de vacunación masiva más grande de la historia y requiere de velocidad. Es un proceso complejo que requiere la participación de todos los sectores de nuestro país. La Universidad Nacional Autónoma de México, y me atrevo a decir el sector de educación superior en toda su amplitud, estamos listos para el trabajo. La campaña encontrará muy diversos retos que se resolverán con menos dificultades, con una amplia participación. Quinto y último, distinguidas autoridades y colegas, estamos en el año 2 de la pandemia y sin tregua. El análisis, la crítica y la retroalimentación son fundamentales para continuar confrontando los nuevos desafíos. Muchas gracias. Menos de 4 minutos. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ponce León. Gracias por sintetizar estos 5 importantes puntos. Damos la palabra ahora y por también hacerlo en menos de 4 minutos. Damos la palabra al señor Cristian Morales Furiman, representante de la OPS-OMS en México. Adelante, doctor. Estimados señores subsecretarios de Salud y Economía, rector Graue, doctor Rivera, colegas, buenos días. Permítanme comenzar deseándole la más pronta recuperación al señor presidente Andrés Manuel López Obrador y a todos aquellos que hoy sufren de COVID-19. Al día de ayer se contabilizaban casi 100 millones de casos a nivel mundial, 44% vienen de nuestra región de las Américas, con 2.140.000 muertos, de los cuales la mitad también, lamentablemente, viene de las Américas. Esta situación reitera la pertinencia de la declaración de nuestra directora, la doctora Carissa Etienne, la semana pasada, cuando decía, y cito textual, nuestra región y nuestro mundo están fracasando en controlar el coronavirus. Las políticas no son congruentes con la gravedad de la situación en demasiados lugares y muchos de nosotros hemos relajado las medidas de control que sabemos que funcionan y que nos han ayudado hasta ahora a mantenernos sanos y a los hospitales funcionando. Fin de la cita. La presión sobre los hospitales en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en Canadá, en todos los países está en niveles críticos. En este contexto, nos parece importante resaltar la importancia de concentrarse en acciones que permitan salvar vidas y limitar los niveles de contagio. Es el momento de valorar la experiencia de las entidades estatales en el despliegue de la estrategia comunitaria de prevención, atención y mitigación de la COVID-19 con un enfoque de atención primaria de la salud, estrategia que se adoptó en el CONASA en julio pasado. Se trata de recoger las buenas prácticas y adaptarlas a las diferentes realidades. Es saliendo a buscar los casos sospechosos en la comunidad, refiriendo a aquellos que presentan síntomas graves a las instituciones COVID-19 antes de que lleguen demasiado tarde, que vamos a quitarle presión a los hospitales y reducir la letalidad. Es ahí, más que en los hospitales, donde podemos incidir en salvar vidas. Debemos mejorar los protocolos de manejo clínico y no seguir dando medicamentos que no tengan una efectividad probada bajo el riesgo de hacer más mal que bien. Hay que potenciar el trabajo de las redes integradas de servicios de salud con enfoque de APS, capacitar al personal y desplegar una política de control de infecciones en todos los niveles, no solo en los hospitales, también en el primer nivel de atención, para asegurar un despliegue apropiado también de los equipos médicos de emergencia cuando esto sea necesario. Se deben mantener los servicios esenciales a la población para evitar formas graves de COVID-19 en quienes sufren, por ejemplo, de diabetes e hipertensión. También se tiene que potenciar el trabajo hacia los servicios esenciales para limitar el exceso de mortalidad a todas causas confundidas, que según el último boletín publicado por la Secretaría de Salud, situaba a mediados de diciembre la cifra en más de 200.000 fallecimientos, todas causas confundidas en 2020 respecto de años anteriores. En este caso es fundamental mantener también el abasto de medicamentos e insumos médicos. No es algo desconectado de la lucha contra la COVID-19. Hay que seguir luchando contra la corrupción y potenciar los nuevos mecanismos de adquisición, entre otras con las agencias de Naciones Unidas que estamos ayudando en este esfuerzo. Por último, se debe comunicar mejor en el territorio, considerando las realidades socioeconómicas, étnicas y culturales de sus habitantes. Otra línea importante de acción es justamente el despliegue del Plan Nacional de Vacunación, para el cual la Secretaría de Salud puede contar con todo nuestro apoyo, así como el de otras agencias de Naciones Unidas, tal UNICEF y otras. COVAX pondrá a disposición de los países un cierto número de vacunas que serán distribuidas a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de OPS. De manera transversal, el reforzamiento de las capacidades de diagnóstico y vigilancia epidemiológica son claves para poder dar cuenta de las nuevas cepas circulantes y poder adaptar la respuesta a la epidemia consecuentemente. Y también conocer y mitigar las ESAVIS en el marco de la campaña de vacunación. Las pruebas antigénicas, la herramienta GoData, son otros aportes de OPS en este esfuerzo. Por último, y ya termino, hay que renovar las estrategias de comunicación para levantar la percepción de riesgo, que nos responsabilice mejor a todos para protegernos, proteger a los demás y sumarnos como promotores activos de la campaña de vacunación. Termino llamando a todos para que aprovechemos esta difícil coyuntura para acelerar la transformación del sistema de salud, poniendo a la gente, sus familias y comunidades al centro de nuestras acciones y redoblando nuestros esfuerzos contra la corrupción y mejorando la eficiencia.
Por ejemplo, avanzando hacia una organización de servicios en red integradas basadas en APS, aumentando el gasto público de salud de 2,8 y 2,9% en el cual se encuentra actualmente a 6% del Producto Interno Bruto, que es la recomendación que hace OPS desde 2014. Los problemas corrientes de salud y las nuevas amenazas que vendrán serán mejor enfrentadas con un sistema de salud universal, gratuito en el punto de entrada, bien financiado, con recursos humanos motivados y bien formados y con una alta capacidad de resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales, por sus palabras, por su ofrecimiento y también por el llamado concreto a la acción. Por último, en este primer bloque de intervenciones, transmitiremos el video de bienvenida de la doctora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien desafortunadamente no nos pudo acompañar el día de hoy. El video tendrá una duración aproximada de 8 minutos, contempla sus palabras de bienvenida y adicionalmente iniciamos con la primera ponencia en ese video del segundo bloque de presentaciones con las principales recomendaciones que se formularon el día jueves 26 de noviembre por razones de logística, ya que está en el mismo video. Adelante, el equipo audiovisual con el video, por favor. Quiero saludar el día de hoy a nuestro querido rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue. Por supuesto, darle un saludo muy especial al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, y a Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. Juan Rivera, don Marco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, institución central en este evento, y a Silvia Gorgiuli, presidenta del Colegio de México. Estimadas amigas y amigos, quiero comenzar felicitando la realización del seminario de reflexión sobre la respuesta de México ante la pandemia del COVID-19, que se celebró en el mes de noviembre de 2020 bajo los auspicios del Instituto Nacional de Salud Pública, con la activa participación de 13 instituciones, entre ellas, por supuesto, la UNAM, mi casa de estudios, el Colegio de México, la Organización Panamericana de la Salud, los Institutos Nacionales de Salud, FunSalud y la Academia Nacional de Medicina y la CEPAL. Para nosotros ha sido muy enriquecedora la participación en tan importante seminario y nos sentimos muy honrados por haber sido invitados. Estamos conscientes de que estos son tiempos de acción, pero también de reflexión, de hacer una pausa y de hacer acopio del mayor y mejor conocimiento disponible, porque esto es fundamental para poder contar y revisar y mejorar políticas públicas y que sean más robustas y eficaces. El seminario se caracterizó por su ambiente franco, constructivo y plural. Y esto permitió contar con un espacio de análisis ponderado para valorar lo que se ha hecho a la fecha, pero sobre todo con un ánimo prospectivo y propositivo de delinear las tareas pendientes con una perspectiva tanto de corto plazo para abordar la emergencia como de mediano y largo plazo para construir un nuevo futuro. Primó en el seminario la búsqueda de cómo vincular la coyuntura con la estructura y la resolución de los problemas inmediatos derivados de la pandemia con la superación de rezagos acumulados en la sociedad mexicana y muy particularmente respecto a un derecho fundamental, que es el derecho a la salud. Muy pertinente fue la pregunta que dio origen a la formulación de recomendaciones en materia de protección social. La pregunta es cómo aminorar los efectos de la pandemia y las medidas de confinamiento en la economía, el empleo, los ingresos, el bienestar y sobre todo la desigualdad. Para responder a esta pregunta, participaron en el seminario muy destacadas y destacados investigadores que abordaron temas de pobreza, desigualdad, exclusión social y bienestar en México, y que plantearon recomendaciones para el corto plazo, como por ejemplo, apoyo urgente hacia aquellos sectores de la población
más vulnerables a quien se debe proteger de manera urgente. Y estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos por cuenta propia, empleadas del hogar, en situación de informalidad, sobre todo en micro y pequeñas empresas. El segundo es ampliación temporal de los programas de transferencias monetarias existentes y, en la medida de lo posible, elevar el monto de las mismas. Tercero, priorización en la protección y recuperación del empleo, sobre todo ese empleo con derechos, lo que se denomina empleo decente en términos de la OIT, y proporcionar los apoyos necesarios en función de este objetivo central. Cuarto, maximizar el teletrabajo, pero hacerlo con respeto a derechos laborales y dotación de los apoyos necesarios en equipo y conectividad, porque sabemos que muchos hogares no tienen la conectividad a Internet ni tampoco la infraestructura necesaria y los equipos. Y la reactivación económica con base en la racionalización de horarios, cuidados especiales en el transporte público, monitoreo de pruebas y ampliación de la actividad económica en consonancia con el avance en el plan de vacunación. También se formularon recomendaciones de mediano y largo plazo, con una perspectiva, yo diría, una perspectiva necesaria, que es la construcción del estado de bienestar en México. Y entre estas recomendaciones está, primero, hacer de la salud pública una prioridad de la política social y definir una ruta para su financiamiento creciente, multianual y sostenido. Segundo, mantener e incrementar la expansión presupuestaria de personal y de infraestructura logradas durante la emergencia, como punto de partida para construir un sistema público de salud robusto e integrado. Asimismo, se propuso continuar el proceso hacia la construcción de una seguridad económica para la población mediante la implementación, obviamente gradual y sostenida, de un ingreso básico universal, como ya lo es la pensión de los adultos mayores. Además, se trata de implantar el seguro de desempleo. Esto es muy importante. Asimismo, sentar las bases de un sistema público de cuidados desfeminizado y desmercantilizado. Se trata de que las mujeres tengan derechos y para ello que no estén confinadas a la economía del cuidado. Mejorar la calidad de los servicios públicos, el agua, el drenaje, los desechos, el entorno urbano y los rurales, y abatir sobre todo la pobreza energética. Se trata, por cierto, de fortalecer las políticas de vivienda desde la mirada de la construcción social del hábitat y el derecho a la vivienda adecuada para elevar la factibilidad y la posibilidad del confinamiento y el goce de bienestar quedándose en casa. Impulsar una reforma fiscal progresiva es esencial, porque el propósito central para poder expandir el bienestar y la construcción del Estado social de derechos se requiere ingresos sostenibles para gastos permanentes. Estoy consciente que lo anterior no es más que una apretada síntesis de las recomendaciones que en materia de protección social se formularon en el seminario, pero también son muy representativas del tono de la discusión, de sus principales ejes, de su pertinencia y, por qué no decirlo, de su urgencia. El exitoso resultado de este seminario abre la oportunidad para que este sea un proceso y no un evento aislado, que se le dé continuidad, que permita consolidar un espacio riguroso, constructivo, plural y propositivo. Por ello, reitero mi felicitación a esta iniciativa y les ofrezco plena colaboración de la CEPAL con el ánimo de generar colectivamente más conocimiento para mejores políticas que redunden en el cierre de brechas de desigualdad, superación de carencias y rezagos y fortalecimiento de las instituciones. Nuestra responsabilidad colectiva es que la pandemia sea un antes y un después en materia de bienestar y protección social. Esa es la clave. Por ello, me congratulo de la alta sintonía de las recomendaciones del seminario con las propuestas de CEPAL, con la Agenda 2030
y también con la Agenda Regional de Desarrollo Social Inclusivo que fue acordada bajo la Presidencia de México y con la propuesta de la CEPAL de lograr de cara al futuro una recuperación transformadora con la igualdad en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Bárcena por su intervención, por recordarnos el ánimo propositivo y constructivo del seminario y sobre todo por hacernos esta síntesis de recomendaciones tan relevantes en materia de protección social a corto y largo plazo. Damos entonces ahora la palabra a la doctora Celia Alpuche Aranda, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública. Le recuerdo a la doctora Alpuche, así como a los demás ponentes de esta sección, que cuentan con 6 minutos para su intervención. Adelante, doctora Alpuche. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar las conclusiones más importantes del primer día de sesión y si me da la primera presentación. En la siguiente, por favor. En esta este primer día del seminario, lo que abordamos fue cómo disminuir la transmisión de infecciones por coronavirus en la población durante las etapas de retorno a las actividades económicas. ¿Me da la siguiente? Y la primera pregunta fue ¿cuál es el papel de la atención primaria a la salud en las acciones de contención y mitigación de COVID-19? Una conclusión es que todos consideramos que las condiciones del sistema de salud mexicano para enfrentar la pandemia COVID-19 no eran las óptimas y se ha tenido que atender la pandemia al mismo tiempo que los problemas estructurales, que son escaso financiamiento, fragmentación, diferencias en la calidad de los servicios, acceso efectivo inequitativo y déficit de recursos humanos, entre algunos otros. La atención primaria a la salud necesita ser reestructurada, es una agenda que no puede retrasarse más, pero al hacer esto se deben enfocar las acciones y funciones de la salud pública y no tener un enfoque exclusivo hacia la atención clínica o médica de las personas. También es importante recordar que la atención primaria a la salud es el corazón de cualquier sistema de salud en general y no solamente es para detectar los casos y proporcionar la atención médica en esta situación de COVID-19 o ante cualquier enfermedad, sino también para la prevención, tratamiento oportuno y en apoyo a las acciones para la rehabilitación y paliación familiar. La siguiente. La otra pregunta que nosotros abordamos es ¿cuál es el papel de las medidas de contención, vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio para la identificación, aislamiento, tratamiento de casos y el rastreo de contactos? El primer punto en el que se discutió y se concluyó es que la larga duración de la pandemia ha llevado a hartazgo y agotamiento social, económico y emocional. De tal manera que el modelo de comunicación actual se considera agotado y se debe modificar, reestructurar para despertar o mantener esa conciencia en la sociedad sobre la necesidad de la continuidad de las medidas no farmacológicas que son efectivas, como el distanciamiento físico, las precauciones respiratorias, la higiene de manos y el uso obligatorio de cubrebocas. Hay que insistir en la detección oportuna de casos para la contención a través de seguimiento de contactos y para detectar oportunamente a los que requieren atención hospitalaria. Para eso se requiere una capacitación continua del primer nivel de atención para evitar la polifarmacia que es tan innecesaria y enseñarlos y dotarlos del uso de oxímetros para que puedan detectar tempranamente a aquellos que requieren hospitalización. Hay que mejorar e incrementar las condiciones locales de detección. Entre algunas de las cosas que llamamos la atención es invertir en la infraestructura física de recursos humanos de los laboratorios estatales de salud pública, de los laboratorios de los hospitales, el adecuado uso de pruebas rápidas de antígeno, incrementarlas pero usarlas cuando se debe y sobre todo tener una emisión oportuna de resultados al personal de salud tratante y al usuario para que se pueda someter a la contención necesaria. Además, es muy importante establecer una estrategia que permita esta detección muy temprana de brotes en comunidades cerradas para evitar que esto se salga hacia la comunidad. La siguiente.
Después abordamos si es posible mejorar la comunicación del gobierno federal y los estatales a la población para lograr mejores resultados de mitigación. La población debe recibir información oportuna, precisa, fácil de usar, confiable sobre la evolución de la pandemia, así como de las medidas de salud pública recomendadas a través de mensajes claros e inequívocos y sobre todo no deben ser ambiguos. Otros sectores deben participar en las acciones de comunicación y prevención. Ejemplo, la Secretaría de Salud Pública puede incorporar estos mensajes, difundirlos a todos los niveles educativos. Se deben realizar encuestas de opinión para conocer los motivos de los grupos poblacionales que se oponen a las vacunas o al uso de cubrebocas y además reforzar el mensaje del uso de cubrebocas desde la cúpula del Estado hacia todos los niveles. La última, por favor. En recomendaciones generales, permito mencionar algunas de las más importantes, como es la necesidad de aumentar el número de unidades de transporte público para disminuir la densidad de pasajeros al interior de estas unidades, promover el establecimiento de normas regulatorias para los espacios públicos en términos de adecuada ventilación, particularmente en el transporte colectivo y las áreas urbanas, promover y supervisar el escalonamiento de los horarios en los lugares de trabajo hasta donde sea posible, reestructurar el contacto con la población y el alcance comunitario mediante la acción de jóvenes promotores de salud en las localidades. Hay que usar más pares para que la sociedad entienda, acepte con mayor facilidad todo lo que estamos comunicando. Supervisar el cumplimiento de todas las medidas y o recomendaciones para prevenir la transmisión por parte de la población, distribuir permanentemente cubrebocas en el transporte público y vigilar su correcto uso durante los trayectos. Y sobre todo hay que montar un programa que permita a personas que vivan en hogares hacinados y multigeneracionales confinarse de manera segura fuera de su vivienda para evitar contagios masivos dentro de las familias y que también repercutirá en la detección más temprana de aquellos que se están agravando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alpuche, por presentarnos este resumen del primer día y resaltar, entre otras cosas, el papel de la atención primaria en salud y no solo el enfoque clínico y sobre todo la necesidad y a su vez proporcionar propuestas para reestructurar el modelo de comunicación actual. Con esto damos la palabra al doctor Tonatiu Barrientos Gutiérrez, director del Centro de Investigaciones en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Adelante, Tona. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Voy a proceder a presentarles algunas de las recomendaciones principales del día 2 que se enfocaron justamente en profundizar en las acciones de control de la epidemia que ya presentó la doctora Alpuche, y me voy a centrar exclusivamente en las recomendaciones que se dieron para el tema de vacunación por COVID-19. La primera recomendación que se emitió fue sobre la absoluta necesidad de que nuestro país cuente con un plan nacional de vacunación que sea un documento muy extenso y que describa de manera muy precisa todos los pasos, todas las decisiones que se tomarán en México para asegurar la distribución de vacunas. Entonces, la primera recomendación es que este documento esté basado en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunas, que considere la equidad como un principio rector fundamental y que priorice los grupos de alto riesgo, es decir, las personas que están en mayor riesgo de muerte y hospitalización, las áreas densamente pobladas, donde se ha observado una mayor letalidad, donde se hace una alta utilización del transporte público colectivo y donde además se ha visto una elevada incidencia de la enfermedad y también una muy alta mortalidad. Es importante que este documento sea muy preciso y cuente con una lista de acciones para implementar el Plan Nacional de Vacunación, que incluya los responsables, las actividades y las fechas en las que las actividades se tienen que llevar a cabo. Este documento también debe describir
¿Cuál es la estrategia global del país para el acceso a las vacunas? Tanto considerando la perspectiva de compra como la posibilidad de desarrollo científico nacional para proveer a nuestra población de las vacunas. Este documento también tiene que tener un análisis cuidadoso del número de dosis necesarias en función de las características específicas de las vacunas y de las poblaciones a las que estas vacunas deben llegar y para las cuales están recomendadas. Es también muy importante que se establezca una priorización específica para la población que incluya el momento dentro de la estrategia general en el que estos grupos deben vacunarse. El documento también tiene que explicar cuál es el plan regulatorio para la importación de las vacunas y para el uso de emergencia. Es también importante que este documento haga un análisis y presente cuáles son los preceptos legales y éticos del uso de vacunas con un perfil de seguridad que a largo plazo es aún desconocido. Dentro del documento también tiene que presentarse el plan de comunicación tanto para el personal de salud, que es quien recibirá la vacuna en el primer momento, como para el público en general. El documento debe también tener un plan operativo para distribuir y administrar la vacuna, donde se consideren todos los aspectos que son críticos y fundamentales para asegurar que todas las vacunas lleguen a las personas. La seguridad de las vacunas desde el punto de vista de que estas vacunas no se pierdan, no se roben. Asegurar la cadena de frío, sobre todo pensando en que muchas de estas vacunas tienen requerimientos muy complejos desde el punto de vista logístico. Asegurar el entrenamiento del personal y de todas aquellas personas que están involucradas en el proceso de distribución. Esto se tiene que hacer al mismo tiempo que se audita la capacidad logística de transporte y de almacenamiento. Además, este documento tiene que incluir el plan de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a vacunación, los ESAVIS. Se recomienda que este plan de vigilancia sea automatizado y facilite la identificación y el tratamiento adecuado de las personas afectadas. Además de presentar este documento con todas estas precisiones, se recomienda que se inicie una campaña de vacunación extensiva, profunda, bien dirigida hacia las poblaciones blanco, que ayude a evitar la incertidumbre respecto de la vacunación que se había percibido hasta el momento en el que el seminario se llevó a cabo. Es fundamental que los procesos de comunicación en salud pública hacia la población se lleven a cabo de manera certera y clara, y es un esfuerzo que tiene que involucrar a los gobiernos federal, estatal y desde luego también a la sociedad civil. Es importante que la campaña de vacunación esté enfocada en garantizar que la proporción de personas en la población acepte la vacuna y que sea una proporción muy alta. Para eso se recomienda que la campaña de información se centre en explicar cuáles son los beneficios, la eficacia y la seguridad de las vacunas y además que se proporcione una explicación muy clara de cuál es la lógica de priorización, por qué se vacuna a unas personas antes que a otras y por qué es fundamental que todas y todos respetemos ese plan de priorización. Al mismo tiempo, se recomendó aprovechar la oportunidad para resolver las insuficiencias del programa de vacunación universal ante la evidencia contundente de que ha habido una disminución de coberturas de todas las vacunas que son no COVID. De manera que conforme se vaya implementando este plan de vacunación COVID, se puedan reforzar también los esquemas de vacunación de otras vacunas. Me gustaría nada más cerrar con esta frase que ustedes encontrarán en el documento, que justamente hace un llamado a que en el futuro inmediato las estrategias de política pública continúen su implementación basadas en conocimiento y base científica. Muchas gracias. Gracias, doctor Barrientos, por presentarnos estas recomendaciones tan claras para poder contar con un plan detallado de vacunación que sea transparente y que priorice la equidad y los grupos vulnerables. Damos el derecho de palabra a continuación al doctor David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Adelante, doctor Kersenovich. Sí. Buenos días, saludo a todas las autoridades. Y el grupo se enfocó fundamentalmente en analizar la posibilidad
no nada más de los pacientes con COVID-19, sino también de pacientes con no COVID-19 para plantear distintas estrategias. Podemos ver en la siguiente diapositiva que el primer punto que se consideró tenía que ver con investigar las causas de la letalidad. Esta pandemia se ha significado por un alto impacto y entonces se consideró que sería muy importante el ampliar el análisis de los datos con los registros existentes, integrando los datos clínicos y hospitalarios, porque a partir de nuestra propia experiencia es que podríamos tener datos de lo que sucede en el país y contribuir también al conocimiento de la pandemia en general. Y analizar en particular la relación existente entre la calidad de la atención y la letalidad, planteándose, por ejemplo, la pregunta de por qué tenemos una mayor letalidad en algunos subsistemas de salud. Lo que permeó para esta estrategia tenía que ver con la necesidad de incrementar el gasto público en salud que se ha mencionado y que podría redundar en beneficio general de la atención tanto en los pacientes COVID como pacientes no COVID. El segundo punto, en la época en que esto se llevó a cabo, era cómo planear la reconversión hospitalaria ante la temporada invernal a la que estamos en la actualidad, y se consideró que era importante prever infraestructura, personal, insumos y cadena de suministros, proteger a los trabajadores de primera línea con equipo de protección personal y también diferenciado al resto del personal. Acelerar el uso del diagnóstico usando pruebas de antígeno y priorizar la atención de personas mayores y con comorbilidades, y asegurar la provisión de servicios de salud también para pacientes no COVID. Esto es en lo que se enfocaba en la atención hospitalaria, pero también se pensó que era importante la atención fuera del hospital y entonces se plantearon distintas estrategias. Primero, cómo incorporar la telemedicina al sistema de atención, tanto en la pandemia como en la atención futura, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la población y la dispersión de la población en el país. El segundo era la atención prehospitalaria, recomendándose establecer un centro coordinador de respuesta prehospitalaria para facilitar la distribución y traslado de pacientes a los distintos centros hospitalarios, asegurando el suministro de insumos y de personal. Y otro componente en la atención fuera del hospital es el aislamiento seguro, proviendo espacios de confinamiento voluntario prehospitalario para disminuir el contagio intradomiciliar y disminuir la sobrecarga hospitalaria, teniendo en cuenta la variabilidad en los distintos factores que determinan que una persona se pueda o no aislar en forma adecuada en su domicilio. El tercero y último punto para disminuir la mortalidad tiene que ver con planeación a futuro, y ahí se consideró que se deberían establecer protocolos de atención y de ensayos clínicos, y esto se liga con el primer punto que mencioné en lo que tenía que ver con la letalidad y con la calidad y la seguridad en la atención. Además, para estos protocolos es importante la capacitación de personal, que de tal manera que pueda llevar a cabo estos estudios en forma adecuada y proveer de datos que nos sirvan más allá de la atención de la pandemia también para futuro. Se consideró que era importante fortalecer los servicios de urgencia y de terapia intensiva. Se reconoció que nos hace falta personal dedicado precisamente a urgencias. Se planteó la posibilidad de abrir una residencia enfocada precisamente a la formación de especialistas en urgencias y continuar fortaleciendo la preparación y capacitación de personal en terapia intensiva.
Y por último, un sistema automatizado de información que cubra todos estos distintos aspectos y que sea la base para la toma de decisiones de cómo proceder ante ello. Estos fueron los puntos más importantes y quiero en los segundos que me quedan agradecerle a Juan Rivera la invitación y también saludar al señor rector, al subsecretario, a Hugo López-Gatell y al subsecretario de Economía. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Kersenovich, por sus recomendaciones para disminuir la mortalidad y planear la reconversión hospitalaria, para la temporada invernal, así como para fortalecer las acciones de atención prehospitalaria y aislamiento seguro, entre otros puntos claves mencionados. Damos ahora la palabra al doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, director general del Instituto Nacional de Geriatría. Adelante, doctor. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. En cuanto a personas mayores y enfermedad mental, que son los temas que abordamos, conviene recordar que de conformidad con los estándares de la ONU, la respuesta de emergencia al coronavirus debe de ser proporcionada, necesaria y no discriminatoria. Es fundamental proveer información clara, veraz, sencilla y no politizada, en formatos incluyentes y diferenciados por grupos etarios, y garantizar el acceso a tratamientos, servicios, recursos e inmunizaciones para personas mayores y enfermos mentales en condiciones de igualdad con otros grupos poblacionales. La edad por sí sola o la salud mental no deben ser criterio para negar la hospitalización o la terapia intensiva. En particular, urge orientar a las residencias que albergan a estas personas acerca del cuidado preventivo y la terapéutica para implementar las medidas pertinentes, dotándoles de equipo de protección e higiene y manteniendo los servicios de control de la salud, apoyándose a través de medios digitales y visitas domiciliarias. Hay que facilitar en particular el acceso a medidas de protección y vacunación para las personas mayores en situación de dependencia con necesidad de cuidados. En cuanto a salud mental, sabemos que las consecuencias serán de largo plazo. Observamos una incidente creciente, al menos doble, de ansiedad y depresión, afectando cada una a una tercera parte de la población, más entre mujeres que viven con menores de edad, trabajadores informales o desempleados con inseguridad alimentaria. Ello sucede en condiciones de rezago histórico, además en la inversión y en la organización de los servicios de salud mental, y es agravado por la relación bidireccional entre la enfermedad mental y el COVID-19. La respuesta requiere de una reorganización de los servicios y presupuesto, hoy día 8 veces inferior al que se requeriría dada su contribución a la carga de la enfermedad. Entre el personal de salud, el principal factor de riesgo de problemas de salud mental es la sospecha o diagnóstico de COVID, por lo que la provisión de equipo y medidas de bioseguridad constituyen además una medida de protección de su salud mental y no solo física. Por otra parte, existe una amplia brecha en el tratamiento de los problemas de salud mental detectados en este contingente y es necesario intervenir para cerrarla. Recomendamos, pues es una oportunidad invaluable para avanzar en la creación de un necesario sistema de salud mental. Urge la reingeniería del primer nivel para dar atención a largo plazo, con una plataforma comunitaria ligada al segundo nivel de atención y campañas contra el estigma, atendiendo a los determinantes sociales y a la disminución de las inequidades. En cuanto a la atención de estos grupos vulnerables, hay evidencia de que las transferencias económicas tienen efectos indirectos para mejorar la salud mental, razón adicional para instalarlos o expandirlos durante la emergencia. En cuanto al personal de salud en particular, se requieren estrategias de búsqueda activa de casos en personal en los centros COVID-19, su vinculación a servicios de salud mental externos, gratuitos y confidenciales, que resulta indispensable mantener en el, por lo menos mediano y probablemente largo plazo, para fomentar además el autocuidado, otorgando tiempo y espacios necesarios para llevarle a cabo y conceptualizándole como una competencia profesional imperativa. Las personas mayores son vulnerables en situación de crisis y aquellos afectados con demencia, independientemente de su edad, lo son aún más. Esto se ha agravado durante la pandemia por su larga duración. Hoy, más que nunca, su atención representa un reto para el sistema y en particular la de las personas en situación de dependencia con necesidad de cuidados.
la falta de un sistema de información en salud que comprende específicamente a las personas mayores y a las residencias, el acceso directo de estos al sistema de salud en su conjunto y en particular a pruebas diagnósticas rápidas in situ, la falta de capacitación en control de infecciones y suministro de insumos para la prevención y control en las residencias son todos factores que juegan en contra. La pérdida de la continuidad de la atención en salud para aquellos con enfermedades distintas a la COVID y las insuficiencias en las estrategias para minimizar el impacto negativo en la salud física, mental y social para las personas mayores contribuyen a través del confinamiento y el distanciamiento físico a mermar su calidad de vida. Recomendamos evitar expresiones discriminatorias en los mensajes, recordando que el riesgo de COVID-19 grave se debe más a la comorbilidad, la fragilidad y la desventaja socioeconómica que a la edad cronológica, y que a la elevada letalidad contribuye el retraso en el acceso efectivo a la atención. Por ello, urge difundir información sobre las manifestaciones atípicas en personas mayores. En el programa inicial de vacunación ha de priorizarse a las personas en residencias por el mayor riesgo de enfermar gravemente y de morir. Urge establecer un programa de vigilancia epidemiológica activa de la COVID en este ámbito, tomando en cuenta que la transmisión a la población en alto riesgo contribuye en personas jóvenes sanas, en particular los trabajadores, que presentan formas asintomáticas o leves de la infección por SARS-CoV-2. Hay que impulsar en este contexto la telemedicina y la atención domiciliaria para recuperar la continuidad de la atención, incluyendo la rehabilitación para quienes hayan sobrevivido a la enfermedad. Necesitamos una mayor difusión sobre directrices anticipadas, garantizando su cumplimiento y el acceso a cuidados paliativos y atención al final de la vida para quienes elijan este camino. Podemos aprovechar la oportunidad para avanzar en la creación de un sistema nacional de cuidados, incluyendo estándares de calidad, sistemas de información, capacitación, certificación del personal, acreditación de establecimientos, mecanismos de financiamiento, criterios de selección de las personas usuarias, en fin. Muchas gracias por su atención y en particular muchas gracias a todos los integrantes del grupo de trabajo que nos han permitido desarrollar estas recomendaciones. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por esta detallada lista de recomendaciones para proteger a las personas mayores y su salud mental. Con la participación del doctor Gutiérrez, damos por concluido el segundo bloque de presentaciones y damos entonces la palabra al doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, quien nos hará el favor de dar los comentarios sobre las recomendaciones presentadas y los siguientes pasos. Adelante, doctor Graue. Gracias, muchas gracias, Anabel. Doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. Doctor Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Economía, muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Doctora Silvia Yurguli, presidenta del Colegio de México, señores directores de los institutos nacionales e investigadores de ellos. A Cristian Morales, por supuesto, representante de la OPS, y a Samuel Ponce de León, coordinador del programa Universitario de Investigación en Salud. Muchas gracias por la organización de este evento. Saludar también a los representantes de los diversos medios de comunicación que nos escuchan. Ya tenemos más de 10 meses que la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de coronavirus constituye una pandemia que reclamaba la atención de todos los sistemas de salud del mundo. Fue también en esas fechas que se reuniera por vez primera con este motivo el Consejo de Salubridad General con la presencia del presidente de la República para hacer un recuento de las acciones emprendidas por las distintas dependencias del Estado para contender con la evidente expansión de la pandemia. Quienes estuvimos en esa primera reunión sabíamos de las grandes dificultades que íbamos a enfrentar. Un sistema de salud históricamente debilitado y fragmentado. Una carencia de camas hospitalarias, de especialistas y de médicos, así como de personal de salud. De cara a la pandemia, como bien se señala en el resumen de estas reflexiones, nos encontramos con rezagos crónicos de presupuestación, infraestructura, cobertura, calidad de atención y con insuficiencia de recursos humanos.
Nada de lo anterior tenía soluciones sencillas en la inmediatez de los meses que siguieron. Pero hay que decirlo, indiscutiblemente mucho se ha hecho y hay que reconocerlo. Y con toda seguridad, como se plantean estas reflexiones, que son la razón de ser esta reunión, aún hay mucho más por hacer. Yo recuerdo que en esa primera reunión comentamos que a pesar de las medidas que se habían tomado, debemos estar conscientes de que la epidemia podía rebasar el sistema de salud. Y de hecho, así ha sido. Nuestros más de 150,000 muertos y el exceso de mortalidad general son prueba de ello. Son pérdidas irreparables y un gran dolor para mí. Pero también es cierto que aislarse y paralizar la economía por un tiempo prolongado en un país con las desigualdades del nuestro, con cerca del 50% de la población en condiciones de pobreza y en la economía informal, era una distopía que no podíamos imaginar. Pero también es cierto que no se puede trivializar la situación actual y que en tanto la población no tenga acceso a vacunas seguras y confiables y que se haya demostrado un cierto grado de inmunidad poblacional, evitar el contacto físico y disminuir significativamente la dispersión de partículas virales por el necesario uso de cubrebocas, como bien decía Celia Alpuche, sigue siendo un imperativo y la única forma de evitar un mayor número de pérdidas humanas. Han sido meses muy difíciles para todos. Hemos vivido una transformación profunda de las formas de convivencia, de privaciones diversas, de resiliencia social y de esfuerzos épicos del personal de salud. Mi reconocimiento a los señores directores y a todos los involucrados en la contención de este gran problema. Hay que entender que en todos nosotros coexisten temor, cansancio e incertidumbre, ánimos de colaborar y ser parte de la solución que dé esperanza y vida a la nación. Y es en este contexto que deben entenderse las desmesuras de encomios y denostaciones, o aquellas soluciones mágicas y las propuestas quiméricas que se han difundido a los problemas de salud que enfrentamos. Bien decía Alicia Barza, hacer una pausa en el camino, dejar atrás polarizaciones y reflexionar con un ánimo analítico, constructivo y propositivo para poder ponderar y evaluar los resultados y determinar qué debemos hacer mejor. Fue el propósito al que convocaron los integrantes de este seminario, cuyos resultados se presentan el día de hoy. Los expertos de los Institutos Nacionales de Salud Pública, Ciencias Médicas, Nutrición, por supuesto, de Cardiología, Enfermedades Respiratorias, Geriatría y Psiquiatría participaron, así como miembros de la Academia Nacional de Medicina y de Cirugía, de la Organización Panamericana de la Salud, la propia Fundación Mexicana para la Salud, el Colegio de México y, por supuesto, también de nuestra Casa de Estudios. Ellos todos lo hicieron en un ambiente de libertad y respeto. Sus opiniones y propuestas que se condensan en el documento que se presentó el día de hoy. Celebro que haya sido así, porque lo que es realmente importante es construir el futuro y encontrar los cauces para una colaboración productiva y estrecha que nos permita superar estos momentos difíciles y regresar fortalecidos y unidos por el bien de la sociedad y de México. Nuestra nación tiene por delante una tarea titánica de vacunación, la más grande de la historia, decía el doctor Ponce de León. Y esta habrá que hacerla con orden, sin privilegios y con todas las medidas de seguridad sanitaria. Cuente, por supuesto, con la Universidad Nacional Autónoma de México para apoyar en este proceso y hacerlo de acuerdo con los lineamientos generales que para el efecto dictaminen las autoridades sanitarias de nuestro país. Yo estoy cierto, por otra parte,
que todas las instituciones de educación superior sumaremos nuestro incondicional apoyo para que esto se pueda conseguir. Muchas gracias y los felicito por este resultado. Muchas gracias, Anabel. Y como terminan los rectores diciendo, por mi raza, deberá hablar ese espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Graue, por estas excelentes reflexiones sobre la pandemia, los rezagos crónicos que enfrentamos, sobre todo por lo que se puede hacer y pues por este mensaje tan esperanzador que nos dejas. Con las palabras del doctor Graue, entonces ahora vamos a escuchar las intervenciones de las autoridades federales. Comenzamos con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Doctor López, adelante. Muchas gracias, doctora Anabel Bonvecchio. Saludo con todo cariño y respeto a todos los panelistas, y no solo a ellos y ellas mismos, sino a las instituciones que honrosísimamente representan, en especial al doctor Juan Rivera, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, a quien felicito también por el 34 aniversario de este instituto que se cumplió ayer, 26 de enero. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señora presidenta del Colegio de México, directores, colegas, todos. Celebro con enorme gusto este ejercicio de reflexión que, como ya se ha comentado, inició en el último tercio de 2020 y que dio como resultado una profunda identificación analítica de los retos que el Estado mexicano enfrenta y ha enfrentado para contender con la pandemia de COVID-19. Celebro también que la presentación de hoy sea pública, que permita a todos los miembros del pueblo de México tener acceso a una información sobre esta reflexión, porque es un asunto que atañe a todas y todos los mexicanos. Estoy convencido, no solo a título personal, sino en mi encargo como subsecretario, y estoy seguro que mi compañero subsecretario Ernesto Acevedo comparte la misma perspectiva y valores, porque son los del gobierno en el que participamos, de transparencia plena. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho repetidamente, la transparencia plena lo que nos permite es que el pueblo en su conjunto, todos los que somos partícipes de esta nación, estemos sincrónicos sobre cuáles son nuestros retos, cuáles son nuestras amenazas, cuáles son nuestras oportunidades y también cuáles son los mecanismos para solidarizarnos, trabajar coordinada y armónicamente y enfrentarlos de común acuerdo. En ese sentido, esta reflexión que hoy se presenta públicamente contiene trabajo muy valioso, analítico, intelectual, de documentación que han hecho diversas instituciones, y estas diversas instituciones representan, por un lado, a organismos del Estado mexicano y por el otro a organizaciones internacionales que también son muy relevantes y muy competentes en la materia. No me detendré a ninguna de ellas, pero sí quiero decir enfáticamente, y en ello llevo la voz también del secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, tenemos no solamente el júbilo de recibir esta observación sistemática, esta observación analítica, esta observación crítica y propositiva, sino además el compromiso de utilizarla de la mejor manera. Utilizarla para hacer un alto en el camino, una reflexión sobre cómo podemos mejorar en lo inmediato, en el mediano plazo y en el largo plazo también las condiciones de salud de México durante y más allá de la epidemia de COVID-19. Me parece que en todos los casos, cuando se habla de la promoción de la salud, de la vigilancia epidemiológica, de la atención médica, de la organización de los servicios, de la capacidad de proveer servicios resolutivos, de vincular a la sociedad en su conjunto a una participación activa, especialmente ahora que tenemos el plan de vacunación en marcha. Todo esto nos da oportunidad de seguir vigilantes a que se haga con las mejores prácticas que han sido identificadas a lo largo de este año inicial de la pandemia en la comunidad mundial y también en la comunidad nacional. Es interesante identificar que los ponentes y las ponentes
excepto por los organismos internacionales que han formado parte de este esfuerzo, son parte del Estado mexicano. Entonces, en sentido amplio, esta reflexión en realidad es una reflexión colegiada de autoidentificación de oportunidades. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, son organismos del Estado mexicano, autónomos, por supuesto. Los institutos nacionales de salud, cuyos directores han formulado planteamientos muy valiosos, también son parte del Estado mexicano. Cuando hablamos de las necesidades urgentes, de mensajes, de promoción, de modelos de atención, de vinculación, nos estamos hablando a nosotras y nosotros mismos sobre lo que tenemos que hacer de manera conjunta. Considero que esto es imprescindible para que no exista una escisión entre lo que se ejecuta desde las oficinas centrales del Poder Ejecutivo y lo que tienen de oportunidad y potencia, capacidad y enorme valor todas estas instituciones que son parte del Estado mexicano. Sumemos esfuerzos, caminemos juntos hacia los mejores rumbos que podría darnos la capacidad armónica de este pueblo y de este gobierno y de este Estado nacional, trabajando con todo detalle en todos los ámbitos, sin hacer limitación a cualquier reflexión, por crítica que sea, siempre que tenga la capacidad de tener evidencia sólida, ser formulada de una manera propositiva para que pueda ser resuelta, traducida en acciones concretas, insisto, en lo inmediato, en lo mediato y pensando también en el largo plazo. Así estaremos actuando y estaremos convocando a este vuelco en donde sea necesario y a la ratificación de prácticas de lo que ya se ha logrado. Algunas cosas contenidas en el documento ya han sido precisamente parte de lo que se viene haciendo, puesto que hemos estado trabajando durante todo el año con ustedes, lo cual agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López-Gatell, por su apertura, por la buena aceptación de estas reflexiones, del documento, de las recomendaciones formuladas y sobre todo por el compromiso de utilizarlas de la mejor manera en pro de la salud de todas y todos los mexicanos. Con sus palabras cedemos ahora el turno al doctor Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía. Adelante, doctor. Muchas gracias, Anabela. Quiero primero externar un agradecimiento y enviar un saludo muy afectuoso al doctor Rivera por la invitación de participar en esta sesión. Por supuesto, también a la doctora Yorguli del Colegio de México, una institución que marcó mi formación académica. Por supuesto, un saludo muy cariñoso a nuestro rector Graue, en mi alma mater, que siempre imprime un sello indeleble en todos los que pasamos por esa gran institución académica. También envío un saludo muy afectuoso al doctor Hugo López-Gatell, con quien juntos hemos trabajado de la mano desde distintos frentes para no solamente atender de mejor forma esta coyuntura, sino también abordar temas estructurales que seguramente se van a materializar en una sociedad más inclusiva, con más justicia y con una economía más robusta. Quiero también hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial a los patrocinadores de este seminario, a Cristian Morales, por supuesto, por sus palabras, a Samuel Ponce de León y a todos los panelistas que participaron en esta ocasión, pero sobre todo a todas las personas que tuvieron una contribución en el seminario que se llevó a cabo. Todas las personas que de una u otra forma estuvieron involucradas en no solamente elaborar estas reflexiones, sino también muy puntualmente las recomendaciones. Es un esfuerzo que yo considero trascendental, no solamente por la riqueza de los enfoques, de las propuestas, de las recomendaciones, sino la riqueza en sí del proceso reflexivo. Esa labor la tenemos que reconocer y me gustaría que este espacio de reflexión sea un ejercicio continuo.
que siga aportando elementos no solamente para los que estamos encargados de las políticas públicas, sino un proceso reflexivo para toda la sociedad mexicana. Quisiera también pasar rápidamente aspectos que considero muy relevantes de estas reflexiones, de este proceso, y son los siguientes. Todos coincidimos, todas las posiciones, las visiones coinciden en que la pandemia de COVID-19 exacerbó las desigualdades estructurales de la sociedad. Exacerbó las diferencias económicas, las sociales, las de género, lógicas, y creo que, como dice el doctor Kershenovich, también exacerbó un tema de cómo las distintas personas enfrentan un tema de la letalidad. Eso refleja en sí la desigualdad estructural que existía y que bien apuntó nuestro rector. Esos efectos sociales, económicos, son diversos, diferenciados, y en términos económicos están diferenciados no solamente por el impacto en el empleo, y ahí también se bifurca en cómo se absorbe este fenómeno en el empleo formal y en las actividades informales, en el empleo informal que no tiene seguridad social. También hay un efecto desigual en los ingresos de las familias y, por supuesto, hay un efecto diferenciado desde el punto de vista industrial, sectorial, por regiones del país y sin duda también por el tamaño de las empresas. Repito, todo esto incide de manera muy fuerte en exacerbar las desigualdades estructurales que tiene el país. Hay un impacto fiscal también importante que debe atenderse y también hay que reorientar la política del gasto para seguir protegiendo con mayor énfasis a la población más vulnerable. Creo que también debemos tener sobre la mesa y tenerlo con mucha claridad en nuestra visión las grandes oportunidades que genera esta pandemia, oportunidades transformadoras. Creo que México, la humanidad, tiene que salir de este proceso con una visión de cambio distinta, una visión transformadora en donde abonemos a sociedades más justas, más inclusivas. Hay grandes oportunidades en el tema industrial. Yo vi con muchísimo asombro el proceso científico para la consecución de las vacunas en un periodo de tiempo realmente récord. Y eso va a abrir un espacio de oportunidades gigantesco, porque ahora hay una colaboración internacional científica mucho mayor que la que veíamos hace algunos años. Eso abrirá grandes oportunidades, no solamente en el área médica, en el área farmacológica, en la de dispositivos médicos, sino en muchas tecnologías que también hoy estamos usando de manera incipiente. Las plataformas digitales nos van a permitir dar un salto cuántico, si me permiten esa expresión, y ese salto debemos aprovecharlo para saber hacia dónde damos el brinco. Y ese salto tiene que ser hacia una sociedad, repito, mucho más justa e incluyente. Por eso también considero que estamos ante el advenimiento de un nuevo proceso incluso en la optimización de las actividades económicas. El proceso de maximización de beneficios que estaba muy identificado en la teoría económica debe incorporar nuevos elementos. Uno es la solidaridad, la inclusión y, por supuesto, elementos de sustentabilidad que antes estaban fuera de ese proceso de optimización. Así que yo celebro muchísimo este espacio. También reiterar que debemos aprovechar las oportunidades que tenemos, hacer
esta crisis que, como bien dice el doctor Rivera, en términos sanitarios y términos económicos es de las más grandes que haya registrado la humanidad. Tenemos que aprovecharla para hacer un proceso transformador, un proceso también de cambios cívicos que nos lleven a nuevos hábitos personales, hábitos diferentes en la familia, en la sociedad y al interior de las empresas. Confío que con los esfuerzos que realizamos, con las recomendaciones que ustedes nos proporcionan, podamos entre todos colaborar en reducir esas brechas de desigualdad estructurales que hemos identificado y avancemos hacia una sociedad más justa, con más salud y con una mejor economía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Acevedo, por sus valiosos comentarios sobre el efecto de la pandemia en el empleo, ingreso, actividad industrial, entre otros, que exacerbaron las desigualdades que ya teníamos en el país como sociedad, pero sobre todo también por reflexionar sobre estas oportunidades transformadoras que tenemos que aprovechar para tener una sociedad más sana, más justa y más incluyente, como bien lo comentó. Con la participación del doctor Acevedo, damos por concluido este seminario virtual. Agradecemos de nuevo a todos los panelistas por todas sus excelentes contribuciones, reflexiones y a todos los ponentes del seminario que nos están escuchando, así como a los medios de comunicación por su amable atención. Les recordamos que el libro con las recomendaciones está disponible en el portal del Instituto Nacional de Salud Pública y le estaremos dando difusión en nuestras cuentas de Facebook, Twitter y Instagram. Agradecemos a todos por habernos acompañado hoy y muchas gracias y que tengan un lindo día. Bien, muchas gracias. Cuídense todos, por favor. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, rector. Gracias, presidenta. Vale, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, saludar y gracias por la referencia. Orgullosamente, los dos. Muchas gracias, rector. Gracias. Abrazo a todos. Silvia, cuídate mucho, por favor. Sí, también ustedes. Nos vemos pronto presencialmente, ojalá. Un abrazo. Cuídense mucho. Así deberá ser. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias, David. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Juan, por esta organización. Muchas gracias, Samuel. Gracias, Juan. Adiós, Ernesto, Hugo. Hasta luego. Adiós.